A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. En sucesos, un día como hoy. Una noche, en su laboratorio de la Universidad de Würzburg, el profesor Wilhelm Conrad von Röntgen estaba realizando experimentos. Como casi siempre se encontraba a solas, el profesor Röntgen era un personaje callado al que le gustaba pasar inadvertido. Esa noche investigaba algo con un tubo de rayos catódicos cuando descubrió un efecto misterioso, algo así como un fantasma que se proyectaba en una pantalla. Röntgen descubrió que si interponía su mano entre el tubo y la pantalla, podía ver proyectados sus propios huesos. Asustado y feliz a la vez, Röntgen supo que estaba al frente de un gran descubrimiento, de unos rayos invisibles que podían traspasar los cuerpos y descubrir su interior. Estaba tan emocionado que no supo cómo llamarlos. Entonces, mientras ideaba un nombre, los llamó Rayos X. Y al final, así se llamaron para siempre. Rayos X. El avance de la medicina nunca hubiera sido posible sin este descubrimiento sorprendente. Los rayos X, realizados por un profesor que quiso estar en el anonimato, al punto que le hubiera gustado llamarse Profesor X. Röntgen hizo un milagro. Nos permitió hacer visible lo invisible utilizando lo invisible. Los rayos X. Y estaban haciendo un día como hoy, 27 de marzo de 1845. Gracias, profesor Röntgen, por su aporte a la ciencia y a la vida. Y feliz cumpleaños, señor. En sucesos, un día como hoy. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la presente edición de este viernes 27 de marzo del 2026 del noticiero Telesucesos, el cual ustedes lo ven y lo escuchan desde cualquier parte del mundo a través de la señal 100% digital de www.telesucesos.net, en Facebook Telesucesos Quito y en YouTube Telesucesos HD. Vamos con los titulares de la presente emisión. Titulares. Solo 27 de 75 aspirantes a fiscal general son admitidos para el concurso, según informe de la comisión. Se reabre el puente de Rumichaca tras 19 días de bloqueo por conflicto arancelario. Corte Nacional remitió nueva terna para designación en el Consejo de la Judicatura. Ecuador ratifica acuerdo con la Unión Europea para intercambio de datos contra crimen organizado. Petroecuador pierde a su octavo gerente en el gobierno de Noboa. Metro de Quito, campeón mundial de limpieza. El editorial será de María Sol Borja, Cuando el poder compra el silencio. Tendremos entrevistas con Alexandra Villasís, vocal suplente del Consejo de la Judicatura, acerca de las decisiones que exige se deben cumplir luego del fallo a su favor. Alejandro Suárez, director de la Academia Diplomática del Ecuador, habla en cambio sobre las negociaciones Ecuador y Colombia. Vamos con el desarrollo de la información. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. La Comisión Ciudadana de Selección del Concurso para la designación de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado aprobó la noche de este 26 de marzo del 2026 el informe de admisibilidad de los aspirantes. El documento establece que 27 postulantes cumplieron con los requisitos y no incurrieron en prohibiciones, por lo que continúan en el proceso, mientras que 48 fueron descartados por no superar la verificación inicial de requisitos o incurrieron en inhabilidades previstas en la normativa. De total de admitidos, 9 son mujeres y 18 hombres. Con la aprobación del informe, el proceso deberá avanzar en los próximos días hacia las siguientes etapas del concurso, que incluyen la revisión de méritos, impugnación ciudadana y evaluaciones correspondientes. La comisión deberá garantizar transparencia y control social en cada fase en medio de la expectativa por la designación del próximo fiscal general del Estado y en medio de cuestionamientos por la falta de experiencia de los miembros del comité.
Con la aprobación del informe también se abre la posibilidad de impugnación de los 48 juristas inadmitidos, entre estos jueces y abogados en libre ejercicio. En este punto, el reglamento del concurso, en su artículo 8, establece que el Pleno del Consejo de Participación y Control Social es la instancia correspondiente para conocer y resolver en última y definitiva instancia las apelaciones, tanto de las resoluciones adoptadas por la Comisión en la fase de verificación, como de las decisiones de inadmisibilidad relacionadas con las impugnaciones presentadas dentro del proceso. Se reabre el puente de Rumichaca tras 19 días de bloqueo por conflicto arancelario. El tránsito volvió a fluir por el puente internacional de Rumichaca en la frontera entre Colombia y Ecuador, luego de un cierre que duró 19 días debido a un bloqueo implementado por el gremio de transportistas en protesta por las tasas arancelarias impuestas por ambos países. El gremio tomó la decisión la noche del jueves 26 de marzo. Sus dirigentes consideraron que cumplieron el objetivo de forzar un diálogo diplomático. Sin embargo, reconocieron que las reuniones de la comunidad andina no lograron avances técnicos sobre el conflicto arancelario. Como estaba previsto, desde las 7 de la mañana del viernes 27 de marzo, grúas comenzaron con el retiro de los contenedores que bloqueaban el paso en el puente fronterizo. Según la Cámara de Comercio Colombo-Ecuatoriana, la paralización dejó pérdidas de alrededor de $8 millones. La reapertura también apunta a recuperar las actividades durante Semana Santa, clave para el desarrollo turístico, religioso y el comercio local. La Comisión Ciudadana de Selección del Concurso para la designación de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado aprobó la noche de este 26 de marzo del 2026 el informe de admisibilidad de los aspirantes. El documento establece que 27 postulantes cumplieron con los requisitos y no incurrieron en prohibiciones, por lo que continúan en el proceso, mientras que 48 fueron descartados por no superar la verificación inicial de requisitos o incurrieron en inhabilidades previstas en la normativa. De total de admitidos, 9 son mujeres y 18 hombres. Con la aprobación del informe, el proceso deberá avanzar en los próximos días hacia las siguientes etapas del concurso, que incluyen la revisión de méritos, impugnación ciudadana y evaluaciones correspondientes. La comisión deberá garantizar transparencia y control social en cada fase, en medio de la expectativa por la designación del próximo fiscal general del Estado y en medio de cuestionamientos por la falta de experiencia de los miembros del comité. Con la aprobación del informe también se abre la posibilidad de impugnación de los 48 juristas inadmitidos, entre estos jueces y abogados en libre ejercicio. En este punto, el reglamento del concurso, en su artículo 8, establece que el Pleno del Consejo de Participación y Control Social es la instancia correspondiente para conocer y resolver en última y definitiva instancia las apelaciones, tanto de las resoluciones adoptadas por la Comisión en la fase de verificación, como de las decisiones de inadmisibilidad relacionadas con las impugnaciones presentadas dentro del proceso. Ecuador ratifica acuerdo con la Unión Europea para intercambio de datos contra crimen organizado. El presidente de la República, Daniel Noboa, ratificó el 26 de marzo el acuerdo firmado con la Unión Europea en septiembre pasado para el intercambio de datos entre Ecuador y la Europol, la agencia policial comunitaria, con el objetivo de ayudar a combatir la delincuencia organizada y el terrorismo. El mandatario lo ratificó íntegramente por medio del decreto 341, después de que la Corte Constitucional determinó el pasado 29 de enero que el acuerdo no requería aprobación legislativa previa. El acuerdo permitió a la Europol y a Ecuador mejorar el intercambio de información, incluidos los datos personales, según informó la Comisión Europea el pasado 24 de septiembre, un día después de su suscripción. Además, garantizará un alto nivel de protección de los derechos fundamentales, entre otras cosas mediante sólidas salvaguardias en materia de protección de datos. Corte Nacional remitió nueva terna para designación en el Consejo de la Judicatura. El presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, remitió una nueva terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para la designación de un vocal principal y su suplente en el Consejo de la Judicatura.
El Consejo de Participación y Control Social informó que la terna fue recibida este 27 de marzo del 2026 y está integrada por Mercedes Joana Caicedo Aldaz, Ramón Antonio Echáiz Lavallen y Paquita Marjorie Chiluisa Jacome. Este envío se produce luego de que el organismo solicitara completar la lista inicial tras detectar que algunos de los postulantes no cumplían con los requisitos establecidos en la ley. El Consejo de Participación deberá ahora revisar los perfiles y avanzar con el proceso de selección para designar a las nuevas autoridades del Consejo de la Judicatura. El envío de la terna se produce en medio de cuestionamientos y se originaron tras la salida de Mario Godoy y la inhabilitación de Alexandra Villasís, quien inicialmente debía asumir la vocalía principal. No obstante, el Ministerio del Trabajo registró un impedimento en su contra por una supuesta deuda con el Servicio de Rentas Internas, lo que llevó a activar un nuevo mecanismo de designación. Sin embargo, la situación dio un giro luego de que la jueza civil Viviana Pila aceptara una acción de habeas data presentada por Villasís y ordenara eliminar el registro de inhabilidad y certificar que no tiene impedimentos para ejercer cargos públicos. Pese a esta decisión judicial, ni el Consejo de Participación y Control Social ni la Corte Nacional de Justicia se han pronunciado sobre cómo continuará el proceso o si Villasís podría asumir la vocalía. Mientras tanto, el Consejo de la Judicatura se mantiene bajo la presidencia temporal de Damián Larco, delegado del Ejecutivo. Metro de Quito, campeón mundial de limpieza. El Metro de Quito fue reconocido internacionalmente como el espacio más limpio del mundo, tras obtener el primer lugar en el prestigioso concurso organizado por ISA, la organización global líder en limpieza profesional. Este logro posiciona a Quito y al Ecuador como referentes internacionales en estándares de higiene y gestión de espacios públicos, superando a sistemas de transporte y grandes infraestructuras de países como Estados Unidos, Canadá, Australia, entre otros. Este reconocimiento internacional no sería posible sin el rol protagónico de los usuarios del Metro de Quito, socios estratégicos en la construcción de un sistema ejemplar. El vivir diariamente la cultura metro convierte cada viaje en un acto de corresponsabilidad. Ser el metro más limpio del mundo no es solo un premio, es una señal clara de que en Quito y en el país se puede alcanzar estándares de clase mundial, comparables y superiores a los de ciudades completamente grandes de todo el mundo. El miércoles pasado, con un despliegue de capacidad operativa y presencia en territorio, el municipio de Quito presentó la Estrategia Capital 2026. Esta iniciativa implementa a los puntos de mando operativos PMO, donde se concentrarán equipos de agentes de control, Cuerpo de Bomberos, la Agencia Metropolitana de Control y la Agencia Metropolitana de Tránsito, quienes actúan de manera coordinada con Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Además, realizarán operativos coordinados en zonas críticas, fortalecimiento del monitoreo y acciones de prevención en los barrios. Veamos el reportaje preparado por nuestro compañero Robert Tana. Nosotros monitoreamos permanentemente dos tipos de datos, los que están directamente vinculados con los delitos de más alta connotación, estamos hablando ahí de homicidios, del tema famoso de las vacunas, y aquellos en cambio que se dan en el espacio público y que suponen falta a la convivencia ciudadana o incivilidades. Recordemos que a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas les compete actuar sobre los primeros. Nosotros no tenemos una capacidad de investigación y de combate al delito en ese sentido. Para eso tenemos la fuerza del orden representada en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Pero en cambio hemos organizado nuestro trabajo para tener una posición más contundente de presencia territorial, de control y de orden en el espacio público. Por eso lo que hemos presentado el día de hoy es una estrategia donde con esos datos tenemos los sitios de mayor peligrosidad y los sitios de mayor, falta a la norma municipal, libadores en calle, por ponerles un ejemplo. Y lo que hemos detectado es que tenemos 22 sitios en los que debemos actuar. A esos 22 sitios llegaremos a la mitad del año. Ahora empezaremos operando con 9, 3 ya los tenemos. ¿Qué significa tener y operar esos sitios? Tenemos un puesto de mando operativo y en ese puesto de mando operativo todas las fuerzas que me acompañan, recordemos que nosotros tenemos Cuerpo de Bomberos, Agencia Metropolitana de Tránsito, Policía Metropolitana, inspectores de la Agencia de Control, más logística que pone la empresa de seguridad, estarán desplegados en el territorio
organizando esos territorios en 3 grandes grupos. El primero de zonas turísticas, donde nuestra presencia será, digamos, aún más contundente, zonas turísticas y patrimoniales, estoy pensando en el centro histórico o en la Mariscal. El segundo, donde tendremos áreas de recreación y parques, que también tenemos gente que hace deporte, que quiere tener más niveles de seguridad. Y finalmente, algunos espacios públicos que de mediana y alta concentración sabemos que se presentan mayor, digamos, falta a la norma municipal. La Universidad Central, por decirles algo, que tiene una gran presencia de elevadores. Su pregunta es muy importante respecto de qué determina que funcione y qué es lo que vamos a poner nosotros. Inversión y presencia territorial que tiene que estar acompañada también del apoyo ciudadano, en el sentido del cumplimiento de la norma. Por ponerle un ejemplo, no se puede tener comercio autónomo fuera de las paradas de metro, por ponerle un ejemplo. Por lo tanto, le pido a la gente que nos ve, que nos escucha, que utiliza el metro de Quito, no compre fuera de las paradas del metro de Quito. Si tenemos presencia de comercio autónomo no regularizado, por ejemplo, en algunas zonas, es porque encuentran mercado en esas zonas y los propios ciudadanos fomentamos a la incivilidad. Ahora, por ejemplo, que ha sido aprobada la ordenanza sobre la Mariscal y que están prohibidas licorerías, por ejemplo, alrededor de algunas universidades, pedir a la gente que respete esa norma y que así todos poniendo una parte vamos a poder al menos elevar la presencia nuestra y con esto subir los niveles de percepción de seguridad ciudadana. Solo cierro con los datos ya verificables del centro histórico. Y no nos pregunten a nosotros, pregúntenle, por ejemplo, a la encuesta Quito Cómo Vamos. La encuesta Quito Cómo Vamos, cuando pregunta qué percepción hay sobre seguridad, hemos subido alrededor de 10 puntos entre el año anterior y esta. ¿Es de a gratis? No. Tenemos una presencia que despliega con un mejor despliegue, más organizado, por ejemplo, en el espacio público. En el caso, por ejemplo, de Policía Metropolitana, hemos prohibido el uso de celular. Queda absolutamente prohibido que alguien que está de turno utilice el celular. En el caso de la Agencia Metropolitana de Tránsito, porque a veces les ven en el celular, primero porque puede haber una falta y evidentemente la sancionamos, pero también es porque ellos las citaciones la hacen desde el celular. Entonces a veces también hay una incomprensión en ese sentido. No lo dije en mi discurso y creo que es importante que ustedes lo sepan. Ya llevamos cerca de 1.500 motos, por ejemplo, retenidas por haber faltado a la ordenanza de 2 en moto. Estamos haciendo operativos diarios de que no puedan haber 2 personas en moto y tenemos en este momento ya sancionadas y en nuestros patios a un poco más de 1.500 motos. Así que esto hace parte de la estrategia que hoy presentamos. Mire, los temas de datos concretos no los tengo en este momento, habría que revisar las informaciones de la Policía Nacional, lo que tiene que ver con robos, con asaltos, con robos a vehículos. Quito, esto es duro decirlo en la capital de la República porque aquí la presencia de robos cada vez más alta y con más violencia. Sin embargo, no tiene los niveles de otras ciudades del país. Es decir, en Quito estamos por debajo del promedio respecto a presencia de delitos y afectaciones, digamos, a la propiedad privada. Sin embargo, lo que hay ya nos preocupa muchísimo porque incrementado, evidentemente, eso obliga a que la presencia de policía y Fuerzas Armadas sea mayor. Nosotros, que esto también es un elemento importante que no le he dicho, ¿qué pasa con las zonas que no son turísticas? ¿Qué pasa con las zonas que no son parques? ¿Qué pasa con las zonas que no son necesariamente de ocupación mediana y alta de tráfico, sino que son la presencia de gran cantidad de delitos, ya que suponen el trabajo de policía y Fuerzas Armadas? Empezamos y entramos con los operativos CAMEX. Esto también es muy importante. El trabajo de coordinación en el territorio del Distrito Metropolitano de Quito es fundamental. ¿Por qué? Porque fundamental de coordinación me refiero con Fuerzas Armadas, porque ustedes nos han visto haciendo presencia con policía, con Fuerzas Armadas en sitios de tolerancia, por poner un ejemplo. El fin de semana en una parroquia rural se encontraba incluso la famosa figura de la Santa Muerte. Esto supone que de alguna u otra manera ahí tenemos la presencia de grupos de delincuencia organizada y ahí la contingencia municipal no sirve, pues. ¿Qué saca el cuerpo de bomberos? ¿Podría el cuerpo de bomberos? Pongo un ejemplo exagerado. ¿Qué podría hacer el cuerpo de bomberos respecto a un grupo de delincuencia organizada? Nada, pues esto es tarea de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, pero evidentemente trabajamos de manera conjunta. ¿Qué podemos hacer nosotros? Si no tiene licencia, clausurar el sitio de tolerancia. Así que así nos organizamos. Respecto a inversión, mire, yo tengo realmente expectativa de que la Corte Constitucional pueda, haciendo el análisis debido, declarar la inconstitucionalidad de la reforma al COTAD, ¿sí? Ya vemos elementos súper concretos. El día de hoy voy a recibir la última información sobre Feria del Libro, por ponerle un ejemplo. Estamos a punto de cancelar la Feria del Libro. ¿Por qué? Porque la ley nos impide hacer Feria del Libro. ¿Qué tiene que ver lo que yo le estoy comentando con el momento actual? Tiene que ver que así como nos impide mayor gasto corriente o como nos impide el gasto corriente adecuado, ni siquiera el mayor gasto corriente, nosotros tenemos un serio problema de debilidad institucional, le voy a decir, en la Agencia Metropolitana de Control. En la Policía Metropolitana tenemos más o menos 1.400 agentes, 1.300 agentes.
tenemos la capacidad de desplegarnos en el territorio. Pero la ley nacional establece que la verificación de la sanción, es decir, quien hace un anticipo de multa, es la Policía Metropolitana de Tránsito. Pero quien efectivamente pone la multa y la sanción es la Agencia Metropolitana de Control. Esto por lo que establece el propio Código Administrativo. Entonces tiene que estar diferenciado, esto es parte del debido proceso, quien levanta, quien verifica la sanción y quien termina poniendo la sanción. Tenemos una gravísima falta de personal en la Agencia Metropolitana de Control, gravísima falta de personal. Además, cada que hay una ordenanza nueva, ¿qué se dice? Que cuiden espacio público, que cuiden los árboles, que cuiden que no haya libadores, que cuiden que no haya construcciones irregulares. ¿Quién hace eso? La Agencia Metropolitana de Control. Yo ya había tomado la decisión de que podamos incorporar más personal en la Agencia Metropolitana de Control. Me lo impide en este momento la reforma, la odiosa reforma que hicieron al COTAD. Nosotros tenemos tranquilamente niveles, si no aplicar, digamos, en aplicación de la ley, nuestro presupuesto ahora, el global es 67% inversión, 30 y pico por ciento, 33% al gasto corriente. Ese es el presupuesto global. Pero como la ley nos impide contemplar como inversión la transferencia que hacemos para la Feria del Libro o la transferencia que hacemos para cubrir el déficit de personal que tenemos en la Agencia Metropolitana de Control, no lo podemos hacer. Sí que es un grave problema. Lo que tiene que ver con la inversión que proviene de la tasa, que proviene de mantener la capacidad operativa, eso sí la podemos hacer. Ustedes creo que han visto el despliegue que tenemos, tampoco es poca cosa lo que tenemos juntando cuerpo de bomberos, Policía Metropolitana, Agencia Metropolitana de Control, así que ese será el despliegue y espero que para poder tener una inversión, porque si yo hago inversión, por ejemplo, en vehículos, necesitamos choferes que manejen esos vehículos, pues es impertinente que le permitan contratar los vehículos y no el personal que lo pueda operar. Así que es ahí donde están las inconsistencias de la ley y nosotros esperamos que para que la inversión sea completa, la Corte Constitucional ojalá efectivamente determine la inconstitucionalidad de las reformas del COTAD. En Radio Sucesos estuvo Alexandra Villasís, vocal suplente del Consejo de la Judicatura. Habla de las decisiones que ella exige se deben cumplir luego del fallo a su favor. Escuchemos lo que opina. Es sumamente preocupante la posición del Ministerio de Trabajo, particularmente del ministro de Trabajo, y con las declaraciones que ha hecho el día de ayer. Como usted dice, sí, efectivamente es lo que se acostumbra a veces una parte que no quiere cumplir una sentencia y quiere dilatarnos, ¿verdad? Presenta estos recursos, pero lo que está atrás de eso, más allá de mecanismos para dilatar el cumplimiento de la sentencia, es qué está pasando, la voluntad o no de querer cumplir una sentencia. Lamentablemente, creo que, si no me equivoco, perdón, el ministro también cuando dijo que no había claridad en la sentencia en cuanto a saber a quién le corresponde exactamente cumplir la sentencia, es decir, ejecutar la sentencia. Pero también dijo que eso lo hacía porque hay que tener esta claridad técnica, me parece que lo dijo, porque este caso se quiere politizar. La verdad, muy alejado de la realidad este comentario del ministro y muy sorprendente porque nadie quiere politizar, más bien es todo lo contrario, si no se quiere cumplir una sentencia y si alrededor de esto se están más que nada creando falsos comentarios, cortinas de humo y queriéndome a mí hacer parte de un entorno político, de algún movimiento político, de nexos políticos, de que si Alexandra Villasís primero pertenecía, creo, que responde a los intereses del expresidente Lazo, ahora también responde a los intereses del correísmo, ahora también de Reto. Yo ya no sé qué creer, o sea, tengo mi teléfono, las redes sociales, las notificaciones por montones de que con este tipo de comentarios y lo único que yo sé de política, que lo estoy viviendo ahora, es esta realidad, porque jamás he estado interesada en la política y ahora lo peor de todo, Verónica, es que me están poniendo en una cancha política, donde realmente la política al final del día son partidos, son equipos que juegan y que en algunos casos les toca ganar a unos, en otros casos ganan otros, pero a mí me ponen a competir en esta cancha con reglas diferentes y para colmo, cuando se me saca una tarjeta roja y me expulsan inesperadamente, entonces se quiere utilizar el VAR, ahora ni siquiera le hacen caso al VAR.
por decirlo de alguna manera, porque esto es lo que yo estoy ahorita sacando conclusión, por decirlo de una manera metafórica. Entonces, me expulsan sin ninguna, o sea, hay un partido, hay un juego, pero a mí no me aplican las mismas reglas. Me sacan injustamente. Y para juzgarme ahora, cuando ya existe un juzgador, que en este caso es la jueza, pero haciendo el símil con el VAR, ahora tampoco se hace caso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que más bien soy una persona que responde como debe responder, ¿no es verdad? Como se debe responder a una alta función y a una alta, digamos, responsabilidad que es administrar una institución que tiene relación directa con la justicia, que es el Consejo de la Judicatura, y que es una institución que debe ser independiente e imparcial. Y yo es lo único que garantizo, imparcialidad e independencia. Quiero trabajar por una mejor justicia. Ese ha sido todo mi afán desde el día uno en que me invitaron a participar y finalmente asumí poder estar en esta terna, sin sospechar en lo más mínimo que esto podía suceder. Y por eso le digo, ¿qué está pasando con el país? Porque como que nos estamos afanando en que más bien la gente que participe y que sea parte de estas instituciones más bien responda a intereses políticos. Y allí sí estamos contentos y satisfechos. ¿Y cuáles son los resultados? En el caso del señor Wilman Terán, miren que lo que pasó respondía también, se ha demostrado. En el caso del señor Godoy, lo mismo. Y ahora que tenemos a una persona que es totalmente diferente y ajena, están haciéndose todo digamos, fabricándose toda esta historia y todos estos eh, impedimentos y bueno, finalmente a quien afectan es al país. Ahora, Es la doctora lectura Villasís, que yo hablando tengo. sobre esto, digamos que ya, si es que actuamos apegados a derecho, ¿qué se puede esperar en la justicia? Porque ya el Ministerio de Trabajo interpone este recurso horizontal de aclaración y ampliación. Una vez que se responda y se aclare lo que el ministerio pide que se aclare, se debería ya corregir esa inhabilidad, ¿no? Por supuesto, definitivamente yo estoy segura, conociendo, bueno, no la conozco ni personalmente, ni nunca he tenido la oportunidad de saber de la vida de la jueza Viviana Pila, pero viendo cómo ella ha procedido y su actuación dentro de todo el proceso, yo creo que ella obviamente va a desechar esas aclaraciones solicitadas porque no tiene ningún sentido. Realmente están cuestionando temas que no tienen nada que ver, temas de fondo, la sentencia está más que clara, la jueza ha sido sumamente clara, muy explícita y por lo tanto yo creo que eso va a ser desechado, por un lado, y que esto va a dejar al ministerio sin ningún camino más que el de la verdad, el que actúe inmediatamente. Eso es lo que esperamos. Yo creo que eso es lo que va a suceder. Ahora, también, si digamos que todo funciona a su favor, doctora Villasís, y ya le quitan esa inhabilidad, pero el Consejo de Participación Ciudadana continúa con el concurso para elegir a los nuevos vocales de la Judicatura. Entonces, ¿en qué queda todo esto? Bueno, sí, ahí tenemos otro frente, por eso le digo, aquí esto es como un partido donde están todos estos equipos y todos allí cometiendo sus faltas, pero a la que no ha cometido falta la sacan. Entonces, definitivamente yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana está cometiendo un gravísimo error. Lamentablemente, tenemos o estamos viviendo una crisis de institucionalidad tremenda, muy grave en el país. Eh, yo creo, Verónica, que si en este momento en el Ecuador tuviésemos que escoger algún símbolo, alguna imagen que represente la crisis de institucionalidad en el país, sin lugar a duda vamos a escoger el Consejo de Participación Ciudadana. Así es. No puedo pensar de otra manera, no me cabe otra opinión. No entiendo cómo una persona que ocupa un alto cargo y que se nota claramente que tiene inclusive aspiraciones políticas, eh, pues está ya hipotecando su futuro
No sé, realmente, y creo que es hora de que esta institución tenga que rectificar. Y si no lo hace, ¿no es verdad? Como debe ser, pues yo creo que la ley lo va a obligar, de alguna manera, lo va a obligar y él va a tener que cumplir. En Impacto Informativo estuvo Alejandro Suárez, director de la Academia Diplomática del Ecuador. Habla de las negociaciones entre Ecuador y Colombia. Vamos con la nota. Bueno, el comunicado creo que es claro y tiene elementos positivos. El mismo hecho de haber recordado los dos países una suerte de agenda, los temas están puntualizados, hay una suerte de agenda y sobre todo la ratificación de la voluntad de continuar conversando, de seguir dialogando precisamente sobre esos temas para llegar a acuerdos. Aun cuando no se haya logrado un acuerdo en esta primera reunión, pienso que habrá otras en lo sucesivo, no sé a qué nivel, pero repito, yo encuentro que los elementos de ese comunicado son positivos. Bueno, o sea, acordaron seguir conversando, que en esta circunstancia ya es algo. Pero desde Colombia ayer en la mañana se dijo que la reunión se posponía. Desmintió la Cancillería ecuatoriana al mediodía y empezó entonces un ambiente de dudas. Que el gobierno de Colombia no aceptaba esta reunión, que más bien el presidente Noboa, estamos hablando de hace unas 3 semanas, aceptó gustoso pues que las delegaciones del Ecuador iban a concurrir. 3 semanas se demoró el gobierno de Gustavo Petro en ir a la reunión de Lima. Entonces, como que Colombia no está muy de acuerdo en que haya este mecanismo de diálogo. Veamos, finalmente la reunión se dio y hay una voluntad manifiesta, expresada en el comunicado. Ahora, claro, que la reunión, que el proceso más bien continúe, eso ya depende de la voluntad política de los dos países. Esperemos que Colombia esté con esa voluntad y siga en la línea establecida en el comunicado conjunto. Es decir, si es que se anuncia que van a seguir las conversaciones, pues estas tendrán que proseguir. Bueno, las dudas especialmente sobre el presidente Gustavo Petro nacen en la propia Colombia. Fíjese lo que nos decía ayer el vicepresidente de ese país, el doctor Francisco Santos, en entrevista que tuvimos este miércoles. El señor Petro necesita un conflicto para distraer de muchas cosas que están pasando acá, para tener un discurso un poco nacionalista, etcétera. No veo cómo ellos, además tampoco está interesado en cambiar su política frente al narcotráfico. El narcotráfico ha crecido con Petro sustancialmente en estos 4 años. A los que mejor les ha ido en Colombia en estos 3 años, ya casi 4 años de gobierno, es a los narcos. Tenían 200.000 hectáreas, hoy tienen 300.000, exportaban 1.600 toneladas métricas, hoy exportan cerca de 2.800, y controlan mucho más territorio. Es más, el otro día estuve viendo un reportaje que hizo la periodista colombiana Salud Hernández, donde mostró cómo entre Tumaco y la frontera, no, donde está el 70% del narcotráfico, el 70% pues, una parte importante de narcóticos de Colombia, de los cultivos de coca, no hay fuerza militar ni fuerza policial. Y llegó a la frontera con Ecuador y ahí sí había. Hay un descuido absoluto que yo creo que no es casual, creo que hace parte de una política de la que se han beneficiado estos señores narcotraficantes y por eso pues para mí no soy muy optimista y no soy muy optimista. Y lo que le quiero ser muy claro, ojalá no caigan en la trampa de que Petro dice, sí, ya, ahora sí hago. No, como decía mi mamá, obras son amores y no buenas razones. Muéstreme hechos. Bueno, el ex vicepresidente Francisco Santos le está previniendo al Ecuador que tenga mucho cuidado con Gustavo Petro. ¿Usted cómo ve
esa prevención. Yo respeto la opinión del expresidente Santos, pero tengo un temor, tengo un temor. Sabemos muy bien que Colombia está en un proceso electoral. El expresidente Santos obviamente está en una línea totalmente opuesta a la línea ideológica del actual presidente Gustavo Petro y su crítica pues va en la línea, está en concordancia con esa línea. No sería deseable que ocurra lo que algunos temen que puede ocurrir, es decir, que el tema de las relaciones con el Ecuador, y en general el tema de las relaciones internacionales de Colombia, llegue a contaminar el debate electoral interno en Colombia. Hay una suerte de advertencia por parte del expresidente Santos, pero yo creo que lo que más le conviene al Ecuador es confiar en la voluntad que se ha expresado, que está registrada en ese comunicado conjunto, confiar en la voluntad de Colombia para continuar en las conversaciones. Ahora, repito, es un riesgo, creo que el riesgo es real de que el factor electoral interno, el factor político interno de Colombia pueda contaminar el proceso con el Ecuador. Cuando el poder compra el silencio, artículo de María Sol Borja publicado en el portal Primicias. Nos encanta el periodismo valiente, ese que desentraña tramas de corrupción, indaga en el crimen para entender cómo se pudre el sistema o confronta con el micrófono a los personajes más oscuros de la política. Nos encanta compartir el link, indignarnos en redes sociales y exigir que alguien haga algo. Pero esa valentía no depende solo de quien la ejerce, sino de las condiciones en las que ese periodismo intenta sobrevivir. Porque hacer periodismo incómodo siempre ha tenido costos, pero esos costos se disparan cuando el poder que se cuestiona no es solo político, sino también económico. Ahí es donde el terreno deja de ser simplemente hostil y se vuelve desigual. Y ese no es un escenario hipotético. Hoy, en Ecuador, esa concentración es cada vez más evidente. La figura de Daniel Noboa no solo encarna el poder político, sino también una estructura económica que amplifica su capacidad de influencia. Y aunque es algo evidente, quizá la mayoría no ha medido su impacto en la democracia. Si algo incomoda al poder político, este puede presionar. Pero cuando ese mismo poder tiene además la capacidad económica, directa o indirecta, de incidir en medios, en la pauta publicitaria, en las relaciones empresariales y en los incentivos del ecosistema mediático, la presión va por todos los flancos. Esto no pasaba durante el correísmo, en donde sí hubo una confrontación abierta con la prensa y posturas claramente autoritarias, pero existían sectores económicos y mediáticos con suficiente autonomía para ejercer contrapeso. Ese equilibrio tenso e imperfecto permitía que ciertas voces resistieran. Hoy, ese espacio es mucho más estrecho. En ese contexto, la salida de Bonil del Universo, ejemplo de resistencia en aquella década de la confrontación, sumada a la de otros columnistas, deja de ser una anécdota interna. Es otra señal, y se vuelve aún más relevante cuando ocurre en medio de cuestionamientos sobre la opacidad en la compra del medio. Porque cuando no se sabe con claridad quién está detrás, cuáles son los intereses en juego o qué vínculos existen con el poder, lo que está en discusión no es una operación empresarial más. Es la independencia de uno de los actores clave en la construcción del debate público. En ese contexto, lo que empieza a proliferar no es el periodismo, sino su caricatura. Aparecen medios y voces que no buscan fiscalizar, sino congraciarse con el poder. Ese nivel de subordinación abierta no era habitual. Lo que vemos hoy no es solo la ausencia de un contrapeso periodístico desde lo mediático, sino la presencia de espacios que en lugar de incomodar al poder, lo protegen. No es casual. Cuando el poder político y el económico se concentran o se alinean, el margen para la disidencia se reduce drásticamente.
Ya no se trata solo de presiones directas, sino de un ecosistema que se reconfigura. Medios que evitan incomodar para no perder pauta, empresas que prefieren no asociarse con voces críticas, periodistas que entienden explícita o implícitamente cuáles son los límites. El resultado es un blindaje más sofisticado que la censura abierta, porque no necesita imponerse, se instala silenciosamente. Y así, lo que antes encontraba resistencia en distintos frentes, hoy circula con mucha menos fricción y confunde. Lo que parece periodismo ya no necesariamente lo es. A estas condiciones se suma otro factor menos visible, pero igual de determinante: el debilitamiento de los organismos internacionales que antes funcionaban con mayor o menor eficacia como instancias de presión y resguardo para periodistas y medios. Hoy ese paraguas es mucho más frágil. Y en ese escenario el periodismo que se exige, el que investigue, incomoda y confronta, ya no depende solo de quienes lo ejercen, depende también de quienes están dispuestos a sostenerlo. De élites que entienden que no pautar en espacios críticos también es tomar partido. De audiencias que no consuman información como un producto desechable y estén dispuestas a financiar el periodismo independiente. De una sociedad civil que no mire hacia otro lado cuando el poder aplasta a las voces críticas. Porque si esas decisiones no se toman, el resultado no será un periodismo distinto, será simplemente un periodismo inexistente. Artículo de María Sol Borja, publicado en el portal Primicias. Las atletas transgénero quedan ahora excluidas de las pruebas femeninas en los Juegos Olímpicos después de que el Comité Olímpico acordara el jueves una nueva política de elegibilidad que se alinea con la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el deporte de cara a los Juegos de Los Ángeles 2028. Las reacciones ante la nueva política del Comité Olímpico Internacional sobre las pruebas de género estuvieron muy divididas. The policy that we have announced is based on science, and it has been led by medical experts with the best interests of athletes at its heart. The scientific evidence is very clear. Male chromosomes give performance advantages in sports that rely on strength, power, or endurance. At the Olympic Games, even the smallest margins can be the difference between victory and defeat. So it's absolutely clear that it would not be fair for biological males to compete in the female category. In addition, in some sports, it would simply not be safe. Every athlete must be treated with dignity and respect, and athletes will only need to be screened once in their lifetime. No está claro cuántas mujeres transgénero, si es que hay alguna, compiten a nivel olímpico. Ninguna mujer que haya realizado la transición desde su nacimiento como hombre compitió en los Juegos de Verano de París 2024, aunque la levantadora de pesas Laurel Hubbard sí lo hizo en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 sin ganar ninguna medalla. La política de elegibilidad se aplicará a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El nuevo jefe del ejército suizo afirma que el país aún no cuenta con las defensas necesarias contra posibles ataques con drones, como los que se están utilizando en la guerra de Oriente Medio. Parce que contre les menaces qu'on voit maintenant dans l'Iran, on a plus ou moins rien, zéro. Et vous voyez après, ça c'est la raison pour laquelle on doit investir dans ce domaine-là. Et une chose qui me fait vraiment de souci, c'est qu'est-ce qu'on fait si ces nouveaux systèmes, les drones et tout ça, vont dans les mains des terroristes. Alors après ça, on a encore plus besoin de tous ces systèmes de défense. Esta valoración se produce mientras el gobierno suizo se prepara para aumentar su gasto en defensa, centrándose en ampliar la defensa aérea terrestre, la protección contra drones y las capacidades adicionales en el ciberespacio. El jefe del ejército afirma que hay dos prioridades principales. La première, c'est une réponse sur les menaces hybrides. Ça commence des attaques cyber dans l'espace des informations. Et la deuxième, c'est contre la menace de grande distance. A principios de este mes, Suiza y la Unión Europea también anunciaron que tenían previsto profundizar en la cooperación en materia de seguridad y defensa, incluido el intercambio de información en zonas que van desde Ucrania hasta Oriente Medio.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a última hora del jueves que amplía en 10 días el plazo para que Irán reabra el crucial estrecho de Hormuz, al parecer en respuesta a una solicitud del gobierno iraní. En una publicación en su propia red social, Trump reveló que las conversaciones con Teherán para poner fin a la guerra están, textualmente, yendo muy bien. En declaraciones durante una reunión del gabinete el jueves, poco antes de su anuncio, Trump eludió las preguntas sobre la vía navegable estratégica, indicando que sus decisiones se toman basándose en el asesoramiento de sus enviados. I don't know yet. I don't know. Mr. Witkoff and JD and Jared will tell me whether or not they think it's going along, and if it's not going along, maybe not. And we have a lot of time. You know what? It's a day. In Trump time, a day, you know what it is? That's an eternity. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirma que Washington sigue observando un aumento diario del tráfico en el Golfo. The Iranians believe they are fighting a two-front war. It is the military war that our great warriors are prosecuting, but on the other side, they are trying to take control of the global economy through a choke point that we believe does not exist and that we will overcome. Mr. President, we are starting to see more and more movement in and out of the Gulf today, and this is more than yesterday, and this is the beginning. I am confident that shipping traffic will continue to increase on a daily basis even before we secure the straits. El estrecho lleva prácticamente 4 semanas cerrado al tránsito, lo que ha paralizado el 20% del flujo mundial del petróleo y disparado los precios. El jueves, el crudo Brent, el referente internacional, siguió cotizando por encima de los $107 el barril, lo que supone un repunte de más del 60% en los precios en comparación con las cifras anteriores a la guerra. La interrupción de las exportaciones ha sacudido los mercados mundiales. Gracias amigos por acompañarnos en la presente edición del noticiero Telesucesos. Nos vemos en una próxima ocasión. Un buen fin de semana. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.